la etiología. La reacción del pericardio ante estas diferentes agresiones se va a traducir en forma de unas manifestaciones clínicas relativamente inespecíficas, como son los síntomas inflamatorios propios de la pericarditis aguda y que ya vimos con mi compañero antier. Entonces, hablando ya más concretamente de lo que es pues las capas del pericardio, como ya lo había comentado el doctor, pues el pericardio visceral está compuesto por una sola capa de células mesoteliales, fibras de colágeno y elastina, que estas, bueno, van a trabajar en forma asociada y es lo que le confiere esta propiedad pues elástica al pericardio y también le da sus funciones. Y el pericardio parietal, pues algunas literatura dice que mide aproximadamente 2 milímetros y que va a rodear pues a la mayor parte del corazón. Y ya hablando más concretamente dentro de las funciones que tiene, pues principalmente podemos destacar que son tres, que es la de mantener la posición del corazón en una, pues, valga la redundancia, posición más constante, quiere decir que no se mueva mucho. Y pues darle una función de barrera contra infecciones. Y propiamente ya una función mecánica que lo que va a hacer esto es pues tener un efecto más que nada de restricción sobre el volumen cardíaco, lo que va a reflejar ya las propiedades mecánicas del tejido pericárdico. Entonces, el espacio pericárdico va a contener normalmente entre 15 y 50 mililitros de líquido y que se va a entender por derrame cuando este volumen de líquido pues supere la cantidad normal. Entonces, el derrame pericárdico puede ser debido a múltiples causas que, bueno, que ya vamos a ver pues más adelante. Y bueno, en los países desarrollados, llámese, no sé, Estados Unidos, Canadá, Europa, las principales causas van a ser de origen idiopático hasta en un 50%, seguidas por cáncer de 10 a 25, infecciones de 15 a 30, iatrogenia 15 a 20 y las colagenosis de 5 a 15%. Y ya en países en desarrollo, pues las causas infecciosas son las que van a dominar. Háblese de virus, bacterias, hongos, en más del 60%. Y bueno, aquí tengo un cuadro donde nos pone las características del derrame pericárdico, que puede tener un inicio agudo, subagudo o crónico, cuando este supera los 3 meses. En el tamaño puede ser ligero, moderado o severo, que aquí pues si es menos de 10 milímetros, pues se va a considerar ligero, si es moderado de 10 a 20 milímetros y severo, pues más de 20 milímetros, que esto ya se utilizan otros criterios para poder decir esto, que es usando el eco, y lo que se hace principalmente es usar los criterios de Weitzman, que es sumar los espacios libres de ecos, tanto en la parte anterior y posterior, y ya dependiendo del resultado que nos dé, si es menos de 10, es entre 10 y 19 o más de 20, pues ya lo podemos clasificar de ligero hasta severo. En distribución, pues puede ser circunferencial o loculado, la composición puede ser exsudado o trasudado y puede que tenga o no un impacto hemodinámico, que ya vamos a ver cuando sí tenga impacto hemodinámico, pues sería ya un taponamiento cardíaco. Y bueno, aquí ya... Doctor, antes Mande. de que le pases, en cuanto al tamaño, la separación es importante. Aquí la separación, ligero menos de 10 milímetros, es donde dice aquí pericardial effusion. ¿Dónde dice? Aquí, aquí no está Ah, aquí. la imagen, sí. Sí, sí, sí. Abajo, abajo, ajá. La separación entre el pericardio parietal y visceral, perdón, el seroso y el parietal. La diferencia de aquí de más de 20 milímetros, o sea, 2 centímetros,
que esté separado, pues es un derrame pericárdico ya severo. Sí. Para que vean digamos, la severidad de los cuadros, menos de 10 milímetros, menos de 1 centímetro, de 1 a 2 centímetros y más de 2 centímetros, ya es bastante severo. Recuerden eso cuando se hable de ecocardiografía. Adelante. Sí. Y bueno, ya en lo que respecta a la etiología, pues aquí nos pone pues que hay muchas posibles causas de que causen el derrame pericárdico, entre las que se encuentran las idiopáticas, infecciones, que ya lo había comentado ya el doctor, que el más común pues sería por el virus Coxsackie, bacterianos, estafilococo, streptococo, neumococo, hemophilus, neisseria, de carácter tuberculoso, hongos, parásitos, radiación, neoplasias, fármacos, la procainamida, la isoniazida, hidralazina, lupus inducido por fármacos y entre otros metisergida, anticoagulantes. De origen cardíaco también la pericarditis post, infarto agudo del miocardio, síndrome de lesión postinfarto agudo al miocardio que ya habíamos comentado, el síndrome de Dressler, miocarditis, aneurisma disecante de aorta. Y bueno, en cuanto a las traumáticas también, herida contusa o penetrante, iatrogénicas, autoinmunes también, vasculitis, esclerodermia, enfermedad mixta, etcétera. Y pues metabólicas también, y por secundario en hipotiroidismo o uremia. Recordemos que normalmente el derrame pericárdico va a ser secundario a una enfermedad ya asociada, y que las enfermedades del pericardio pues en sí no, pues eh, no se deberían de ver como patologías aparte, sino como que enfermedades que ya van asociadas a o secundarias, ya que todas estas pues tienen una evolución clínica y podrían causar pues unas a otras. Ya en cuanto al cuadro clínico, en ocasiones la acumulación de líquido en el pericardio puede ser completamente silente, que esto también va a tener que ver con la velocidad en la que ocurre el derrame, tanto como con el volumen del líquido que se encuentra ahí, sin elevar significativamente la presión intrapericárdica, y en estos casos pueden aparecer síntomas secundarios a la compresión mecánica de estructuras vecinas, como disfagia por compresión del esófago, tos por compresión de un bronquio o de la tráquea, disnea por compresión del parénquima pulmonar, etcétera. Y otros que no son tan específicos, que puede ser fatiga, taquicardia, ya de origen sinusal podría ser, o fiebre, si esto va asociado a, o es secundario a una pericarditis. Y bueno, en cuanto a la cuantificación, que ya les había comentado ya anteriormente, que se van a usar los criterios propuestos por Weitzman. Si bien no se ha llegado a un consenso de que esta es la única forma de hacerlo, pero son los más ampliamente utilizados, y se utiliza la ecocardiografía en modo M o la técnica bidimensional para hacer esto, que ya lo habíamos visto en las imágenes anteriores, sumando los espacios libres de ecos para poder cuantificarlo. No tiene que ser una cantidad exacta, sino un aproximado o lo más cercano a lo real para poder hacer esto. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, nos dice que la ecografía bidimensional y el MODEM es la técnica de elección para el diagnóstico, cuantificación y seguimiento del derrame pericárdico. Este diagnóstico se basa en el hallazgo de un espacio libre de ecos entre epicardio y pericardio parietal. Y bueno, ya en la imagen de la izquierda, pues nos dice unas recomendaciones que se pueden utilizar para el diagnóstico del derrame pericárdico. Aquí tenemos la clase y el nivel de evidencia que se tiene para esto. Nos dice que la ecocardiografía transtorácica está recomendada para todos los pacientes con sospecha de derrame pericárdico.
también la radiografía de tórax. También se recomienda en pacientes con sospecha de derrame pericárdico y que tenga ya o que se involucren ya estructuras pleuropulmonares. Y la evaluación de lo que son los marcadores de la inflamación, como la proteína C reactiva, también se recomienda para pacientes con derrame pericárdico. Y ya esto que tiene una clase 2A y un nivel de evidencia, pues también se podrían utilizar también lo que es la tomografía computada y la resonancia magnética cardíaca. Deberían o no podrían ser consideradas en sospecha de derrame pericárdico ya más localizado, y si se encuentran engrosamiento del pericardio, masas, o si se va asociado a anormalidades en el tórax. Bueno, en cuanto a laboratorios, pues se le puede pedir, dependiendo de lo que se piense de la etiología, pues una PCR en busca de algún virus, que comentamos que eran virus del herpes simple, el Coxsackie, etcétera. Cultivos, sangre de orina, coprocultivo, líquido cefalorraquídeo, faríngeo. Para VIH, podríamos ver si está infectado y de secundario a una infección por Mycobacterium tuberculosis. También hay pericarditis tuberculosa, exámenes de enfermedades del mesénquima, como puede ser hacer un recuento de celular, una bioquímica, para ver si los niveles de glucosa, proteínas, lactato, deshidrogenasa, etcétera. Tinción de Sil-Nielsen, cultivos, PCR de líquido y citología, que son los más comúnmente usados cuando se solicitan laboratorios. Y bueno, ahí también pueden pedir, doctor. Ahí también se puede pedir la troponina. Sí, Actualmente se confunde con infarto primero. Se pide troponina y también están elevados, ¿eh? Recuerden eso. Sí, cuando es Troponina secundario puede estar a un elevada infarto, ¿verdad? con un infarto. Sí, adelante. Ok, sí. Bueno, ya en lo que a radiografía de tórax, lo que se puede observar, bueno, cuando se trata de los derrames severos, producen imágenes de cardiomegalia globular con bordes nítidos. Vemos cómo en la imagen está la silueta cardíaca, pues está visiblemente pues más ensanchada, podría decir, y da una, bueno, se asemeja la silueta a una botella de agua, que es como lo marcaban ahí, y sugiere ya un derrame pericárdico, pues ya de moderado a severo, porque ya se puede observar en la radiografía. Entonces, Sí, mire, doctor, para recordar esto, se llama imagen en garrafa. ¿Sí? Imagen en garrafa. Ok. ¿Ustedes recuerdan las garrafas que tenían las abuelitas en la casa, en medio de la mesa con un vaso arriba de barro? Sí. No, nunca les Jícara tocó. se llama, ¿no? O no sé, jícaro o jícara. Ándale, más o menos. Y era un cuello corto, un cuello delgado, y después ancho totalmente de abajo, que es precisamente la forma que da aquí. Un cuello corto arriba, después una amplitud muy grande, entonces por eso se llama imagen en garrafa. ¿Sí? Cuando existe derrame pericárdico. Aquí es importante. Recuerden que el tamaño de la garrafa, por llamarlo de alguna manera, va a depender del tamaño del líquido que tenga el pericardio. Pues, algunos pueden llegar hasta la pared costal, otros pueden no llegar hasta la pared costal, pero lo que sí es evidente es que sus bordes están muy lisos. Lisos, 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 lisos. Eso me lo diferencia de la cardiomegalia. Tengo bordes lisos, totalmente redondeados, ¿sí? Y con un pedículo aquí muy estrecho. Cuando tengo cardiomegalia, habitualmente veo todas las estructuras. Veo la aorta, ¿sí? Veo la arteria pulmonar y veo ya el ventrículo izquierdo muy crecido, ¿sí? Igual que la aurícula derecha muy crecida. Pero aquí se ve todo liso, 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 liso. En sus líneas son muy nítidas,
porque es como si fuera un globo. Acuérdense, un globo cuando se infla, las líneas quedan muy, muy delimitadas, muy lisas. ¿Sí? Adelante, doctor. Creo que no te estás ¿Tienes el micrófono silenciado? No se escucha, doctor. Selvera, activa tu micrófono. A ver, chicos, manden un mensaje por WhatsApp a Selvera. Ah, ya. Ya Ya, le ya, ya. mandé ¿Ya se mensaje. escucha? Ya te escuchamos. Ah, ok. Rayos. Es que para activar el micrófono tienen que quitar las diapos. Sí. Ok. Sí, gracias. Ah, bueno, el derrame pericárdico causa alteraciones electrocardiográficas no específicas como una reducción en el voltaje del QRS y cuando ya va asociado a a un taponamiento cardíaco y el derrame severo pueden observarse ya lo que es alternancia eléctrica, que son cambios de la morfología y voltaje del complejo QRS, como se puede observar en la imagen de la izquierda, que es Doctor, debido... tu Mande, imagen la quitaste. Vemos tus diapos. quite las diapos. Sí. Arnoldo, no tienes que. Ahí voy. Mm, Por ¿Qué lo tal? pronto te lo voy a explicar yo qué es alternancia eléctrica. Ujú. ¿Ya se observa? Ya se observa. Ya, Ok. ya están. Aunque se ve muy pequeñito ahí, Ujú. se ven muy pequeñitos, precisamente el tamaño de los complejos en el derrame pericárdico es muy pequeño, porque tenemos una barrera de líquido entre el miocardio, que es el corazón propiamente dicho que va a generar la electricidad, y la pared costal. Por lo tanto, las derivaciones, todas las derivaciones, miembros y precordiales van a salir con un voltaje muy bajo, se llama bajo voltaje. Ujú. Pero aparte de tener bajo voltaje, hay lo que se llama alternancia eléctrica. Aquí no se alcanza a ver. Pero recuerden, el corazón está dentro del saco pericárdico y se mueve como si fuera una alberca, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Y cuando se acerca al tórax, los complejos se ven más grandes. Y cuando se aleja del tórax, los complejos se ven más pequeños. Entonces, en el electrocardiograma vamos a tener complejos grandes, más pequeños, grandes, pequeños, grandes, pequeños, en una misma derivación. Eso se llama alternancia eléctrica y se debe a que el movimiento que tiene el corazón dentro del saco pericárdico, ¿sí? El corazón no está fijo, como normalmente está fijo dentro del tórax. Aquí el corazón se mueve, tiene movilidad y al moverse produce eso que llamamos alternancia eléctrica. Adelante, doctor. Sí, bueno, también mencionaba que podría haber aplanamiento, inversión de las ondas T y ¿Sí? que las ondas P podrían verse aplanadas. Uh-huh. Y pues ya, de eso. Y bueno, también la pericardiocentesis, que tenía una doble funcionalidad, tanto terapéutica como diagnóstica, y que pues obviamente no en todas las personas se les podría hacer, ya que hay indicaciones en las que pues sí está correcto hacer uso de este procedimiento, y pues se van a clasificar mediante las clases y los niveles de evidencia. Clase 1, pues cuando hay taponamiento cardíaco moderado o severo, diagnosticado por los criterios clínicos clásicos en presencia de un derrame pericárdico como mínimo moderado en el ecocardiograma. Cuando hay sospecha de pericarditis purulenta,
Y bueno, ya en la clase 2, taponamiento cardíaco moderado en pacientes con alta probabilidad de tener una pericarditis idiopática. En ocasiones el cuadro de taponamiento puede retrogradar con tratamiento médico y cuando se tiene un derrame pericárdico crónico masivo, quiere decir que cuando supere los 20 milímetros, que ya estamos hablando de un derrame ya severo, pues es posible hacerle esta técnica. En clase 2B, cuando hay taponamiento cardíaco ligero en pacientes con alta probabilidad de tener una pericarditis idiopática. Y cuando hay derrame pericárdico importante sin ninguna evidencia de taponamiento. Y clase 3, derrame pericárdico ligero o moderado sin ningún dato de taponamiento. Derrame pericárdico moderado con colapso de aurícula o ventrículo izquierdo, pero sin ningún dato clínico de taponamiento. Y bueno, estas fueron las indicaciones a las que se les puede dar. Y el uso diagnóstico que se le puede dar es a la hora de que se sospeche de etiología infecciosa, pues se saca el líquido y se manda a analizar. O en este caso de que si se quiere drenar para darle ya un uso más terapéutico, pues se le pone un catéter, me parece que se le llama pigtail, y se drenaba líquido, pero que no tenía mucho uso resolutivo, ya que había la posibilidad de que si no se trataba la enfermedad que viniera asociada, pues se volvía a llenar y pues realmente solo daba un alivio sintomático, ya que las hojas del pericardio pues se volvían a juntar y pues promovía que se llenara. Bueno, ya este es un esquema con el manejo del derrame pericárdico. Se les hacen, pues, bueno, no se les hacen, se hacen las siguientes preguntas y dependiendo ya de la respuesta es cómo se va a actuar. Por ejemplo, si hay sospecha de taponamiento cardíaco, perdón, si hay taponamiento cardíaco y hay una sospecha de que la etiología se trate ya de bacteriana o neoplásica, si se contesta que sí, pues se le realiza una pericardiocentesis y se busca la etiología, como ya les comentaba. Si se responde que no, se hace la siguiente pregunta. ¿Están elevados los marcadores de la inflamación? Sí, entonces se le da un tratamiento empírico y se trata como una pericarditis. Hay tratamiento con AINES, aspirina, colchicina, como ya lo habíamos comentado en la clase pasada. Y si se responde que no, entonces se hace la siguiente pregunta, que si va asociado a una enfermedad de las que ya habíamos comentado. Y si se responde que sí, bueno, es probable que se trate de un derrame pericárdico o que esté relacionado con un derrame pericárdico y se trata ya la enfermedad asociada. Y si se responde que no, se hace la siguiente pregunta, que si es un derrame grande de más de 20 milímetros. Si se responde que sí, se le considera hacer una pericardiocentesis y un drenado si es crónico, o sea, que supere ya los 3 meses. Y si se responde que no, pues solamente se le va a dar un seguimiento. Bueno, este es un esquema para un derrame pericárdico ya de moderado y severo, y básicamente es pues lo mismo que el pasado, pero es para sí, perdón. Bueno, para taponamiento clínico grave se hace presente un derrame pericárdico importante. El tratamiento de estos pacientes se va a hacer fundamentalmente en criterios clínicos, en lo que se pueda observar del paciente. Y el resto de datos lo que va a hacer es que se los va a aportar el ecocardiograma, que son los datos que habíamos comentado anteriormente, que son colapso de aurículas, y si hay presencia de flujos venosos, etcétera. Que si bien decía que sí eran útiles, probablemente no van a ser indispensables para
para el diagnóstico, ya que normalmente se hace mediante los criterios clínicos. Y bueno, ya las recomendaciones que se hacen para la terapia del derrame pericárdico, bueno, se recomienda que el blanco de la terapia sea enfocado a la etiología y que el uso de aspirinas, de AINES, colchicina para el tratamiento de la pericarditis va a ser recomendado cuando el derrame pericárdico vaya asociado a una inflamación sistémica. O sea que realmente si no existe inflamación, pues no va a ser de mucha utilidad el uso de estos medicamentos. Y la pericardiocentesis y la cirugía cardíaca va a estar indicada en los pacientes con taponamiento cardíaco o para los que estén presentando síntomas de una derrame pericárdico pues grande, severo, y que no estén respondiendo a la terapia médica antes mencionada, ya que si no se relaciona con una inflamación, pues realmente el uso de AINES no va a servir. Bueno, ya el tratamiento, como ya les comenté, va a ser dirigido a la etiología, tanto como sea posible. En aproximadamente el 60% de los casos, el derrame va a estar asociado con una enfermedad conocida y el tratamiento esencial es el de la enfermedad subyacente. Cuando un derrame pericárdico se vuelve sintomático y sin evidencia de inflamación, o cuando los fármacos antiinflamatorios empíricos no tengan éxito, se debe considerar el drenaje del derrame con la técnica ya antes mencionada. Bueno, en cuanto al seguimiento del derrame, de acuerdo al pronóstico y el seguimiento va a depender del tamaño. Si este derrame pericárdico es severo, crónico, o sea, mayor a 3 meses y que supere ya los 20 milímetros, hay un 30 a 35% de posibilidad de que haya una progresión a taponamiento. Y en cuanto a la etiología, nos dice que la bacteriana y la neoplásica van a tener un peor pronóstico que las demás, mientras que las de origen idiopático van a tener no buen pronóstico, pero va a ser mejor que las anteriores. Y en cuanto al seguimiento, solamente que si es ligero, pues realmente no va a precisar ningún tipo de seguimiento en específico. Si es moderado, pues se le va a hacer ecografía cada 6 meses más o menos. Y si es severo, pues cada 3 a 6 meses, dependiendo de cómo lo considere el médico que lo está tratando. Y bueno, ya pasando a taponamiento cardíaco, nos dice que es la fase de descompensación de la compresión cardíaca que es producida por la acumulación de líquido en el pericardio, o sea, de un derrame pericárdico, y el consiguiente aumento de la presión intrapericárdica. También mencionar que el taponamiento cardíaco ya va a ser un síndrome clínico hemodinámico, o sea, que compromete, que va a tener ya un impacto hemodinámico y que puede ir de ligeros aumentos en la presión intrapericárdica hasta ya tener una repercusión ya clínica que comprometa ya la vida del paciente y pues por ende tener un desenlace fatal, ya que tiene cuadros en donde el cuadro consiste más que nada en un severo bajo gasto cardíaco y pues es extremadamente peligroso. Se caracteriza por la tríada de Beck, que es de hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados. También se le agrega a pues un pulso paradójico. Y el diagnóstico se va a hacer de la siguiente manera. Mediante también la ecocardiografía bidimensional y en modo M. Y los signos que se pueden observar aquí pues van a ser cambios respiratorios recíprocos anormales en las dimensiones ventriculares durante el ciclo respiratorio, colapso de aurícula y ventrículos derechos, colapso de cavidades izquierdas, dilatación de la vena cava inferior con ausencia de variaciones respiratorias y variación de respiratoria exageradas en los flujos mitral, aórtico y tricuspidio. Como se puede observar en la imagen de la derecha, donde hay un colapso de la aurícula derecha, que es en la flecha pequeña esta de aquí. Y
el colapso de la aurícula derecha se ha considerado como un signo de los más sensibles que hay en cuanto a lo que se puede observar en el eco y que está presente en aproximadamente el 100% de los pacientes con diagnóstico ya de taponamiento cardíaco. Bien, doctor. Vamos a dejarle ahí. Miren, Ok. hay una gran diferencia entre derrame pericárdico y taponamiento cardíaco. En el derrame pericárdico solamente existe líquido fuera del miocardio, o sea, en el saco pericárdico. Pero todavía no existe compresión de las cavidades. Al tener yo un líquido dentro de un saco cerrado, obviamente que la presión dentro del saco se incrementa y esa presión incrementada pues comprime las cavidades que tiene en el centro. Si vemos que el ventrículo izquierdo es más grueso que el derecho, entonces ¿qué cavidades se piensan que puede comprimir primero? ¿El ventrículo izquierdo, que es redondo, o el ventrículo derecho, que es una media luna? Pues evidentemente el ventrículo derecho, pero primero las paredes auriculares son mucho más delgadas que las ventriculares, por lo tanto, el primero que comprime es la aurícula derecha. Si comprimo la aurícula derecha, ¿cómo va a estar el gasto cardíaco? ¿O cómo va a estar el retorno? Disminuido. Disminuido. Entonces, lo que va a pasar al ventrículo derecho también va a estar disminuido. Y por lo tanto, el gasto cardíaco va a estar disminuido. Entonces, estos pacientes, los síntomas van a ser síntomas de bajo gasto cardíaco, mientras que en el derrame pericárdico no tiene signos de bajo gasto cardíaco porque todavía no ha llegado a alteraciones hemodinámicas como en el caso del taponamiento. También puede haber cansancio, debilidad, pero más que nada, en el derrame va a ser un paciente casi sintomático, mientras no tenga un derrame severo, ¿de acuerdo? Cuando tiene un derrame severo ya va a empezar a tener una disminución en la distensibilidad del ventrículo derecho, aunque no con presión, pero sí disminución de la distensibilidad y ya va a empezar con signos de bajo gasto. Entonces, tenemos entonces que hay signos clínicos para pericarditis aguda, junto con el electrocardiograma de la pericarditis, ecocardiograma, etcétera, en la pericarditis. Los mismos, va a haber signos diferentes en el derrame pericárdico, igual que la radiografía, igual que el eco, y también va a haber signos diferentes, signos y síntomas diferentes en el taponamiento cardíaco. Eso lo continuamos mañana. El día de mañana su compañero va a continuar con eso. ¿Sí? Es taponamiento cardíaco y pericarditis constrictiva. Terminamos el tema. El viernes vemos un caso clínico. ¿Sí? Si no nos alcanza el jueves. Si el jueves nos alcanza el tiempo, entonces vemos el caso clínico mañana mismo. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Sí, doctor. ¿Alguna duda? Doctor, estaban hablando sobre la etiología y sobre unos cuadros que creo que vienen en la GPC sobre que la aspirina y la colchicina no van a servir en caso de que no haya inflamación. En este caso Sí. yo pensé que en una etiología por fármacos que es mediado por otro mecanismo. Aparte de la etiología mediada por fármacos, ¿existe otra etiología donde no haya inflamación como tal? Sí, doctor. Mire, en todos los casos hay inflamación del pericardio. Por ejemplo, en la pericarditis urémica, que es una cuestión metabólica, ¿sí? El trasudado lo va a dar precisamente la insuficiencia renal. ¿Sí? Tiene insuficiencia renal y va a tener un trasudado de todos. Pero aunque no hay una inflamación como tal, porque no hubo un agente causal que fuera a inflamar el pericardio, sí se necesita un grado de alteración en la permeabilidad para que esto suceda, como la urémica. ¿Sí? Las otras causas, cuando son por continuidad, evidentemente van a irritar el pericardio y van a producir inflamación del pericardio, pericarditis.
Sin embargo, la inflamación es tan intensa que más que producir pericarditis aguda, produce un derrame pericárdico muy rápido. Y también, en cuanto a taponamiento cardíaco, les quiero decir que un taponamiento cardíaco puede ser desde 200 mililitros hasta 2000 mililitros. O sea, un paciente puede estar taponado con 200 mililitros o puede llegar a estar taponado hasta con 2000. O sea, aguantó hasta 2000, que son totalmente diferentes. Y depende de la etiología. Recuerden que el tratamiento que dijo su compañero del derrame es, vean la etiología. Si es infeccioso, bacteriano, purulento, o si es urémico, o si es sanguinolento, porque una tumoración atacó o infiltró el pericardio, pues entonces el tratamiento son diferentes. Principalmente cuando ya hay signos de compresión, pues el tratamiento es pericardiocentesis, ¿sí? Y ahí les quiero decir, aunque ya se me acabó el tiempo, que la pericardiocentesis, ahora que veamos ya el taponamiento, debe ser gradual, porque si tiene 2000 y le saco los 2000, va a haber una expansión rápida del ventrículo derecho y de la aurícula derecha, va a llegar a muchísima precarga y me va a hacer edema pulmonar el paciente, ¿sí? O sea, también en mis técnicas que yo tengo que hacer, tengo que saber lo que estoy haciendo y cómo lo voy a hacer y en cuánto tiempo lo voy a hacer. Porque si no, le saco bien rápido todo, le saco. Y al momento que estoy sacando el líquido, ¿sí? El paciente empieza a tener edema pulmonar, ¿sí? ¿Y ahora qué hago? Oye, pues fuera poner diuréticos, ¿sí? O sea, eso se tiene que sacar gradualmente, la descompresión es gradual. Y como tú decías, doctor, muchos de los pacientes que tienen ahí no son exactamente por origen inflamatorio. Yo no le puedo dar al paciente prednisona, ni le puedo dar AINE ni aspirina si el paciente tiene uremia, ¿sí? O sea, el tratamiento es manejo de insuficiencia renal. Y si el paciente tiene mucha acumulación de líquidos y es necesaria una hemodiálisis, pues lo van a tener que meter en hemodiálisis con una ultrafiltración importante, sacarle 5 litros y se necesita ultrafiltrado todos los días, pues todos los días le voy a tener que hacer una diálisis, hemodiálisis, o si tengo diálisis peritoneal, pues le voy a utilizar las bolsas de 4.5%, ¿sí? Y esas bolsas son hipertónicas y me jalan el líquido, entonces le meto 2000 y saco 2500 o 3000. Entonces estoy sacando líquido precisamente para mejorar la insuficiencia renal, ¿verdad? Que existe con el paciente, baja la urea y que ya no haya ese trasudado que origina en todo el cuerpo una alteración metabólica, ¿verdad? Por ejemplo, en esos casos. ¿Alguna otra pregunta? Por mí está bien, muchas gracias. Aunque también en algunos casos le tiene que dar un antiinflamatorio leve, recuerden, a todos casi siempre tienen que dar antiinflamatorio leve. En el caso de la falla renal no, porque realmente no funciona. Adelante. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Mañana. Tenga buen día, doctor.